Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos amigos, a este curso para padres y catequistas de primera comunión. Hoy ya es nuestro programa número 11. Quienes nos han visto recordarán que en este curso para padres y catequistas estamos viendo prolijamente la historia sagrada, el compendio del Papa Benedicto XVI. Estamos viendo también la instrucción general del misal romano para aprovechar y estudiar detenidamente la Santa Misa. Quiero saludar a Mónica Heller, darle la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Padre Juan María? Un gusto estar con ustedes. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Y hoy vamos a ir un poquito rápido porque son muchas las cosas que queremos contarles. Y comenzando con la historia sagrada, vamos a seguir con la historia de Moisés y concretamente la salida de Egipto. Cuando Moisés iba de vuelta a Egipto, se encontró en medio de la huella con su hermano Aarón. Se abrazaron. Moisés le contó sus aventuras y los dos fueron a reclamarle al faraón que les dejara a los judíos volver a su país. El faraón les dijo que estaban locos, que necesitaba a los judíos, pues hacían los trabajos más duros de Egipto. Moisés le hizo saber que era voluntad de Dios que permitiera salir a los israelitas. El faraón le contestó que él no creía en el Dios de los judíos y los sacó carpiendo. Mejor no lo hubiera hecho. Para que el faraón aflojara, Dios mandó 10 plagas sobre Egipto. Primero, el agua se convirtió en sangre. Después hubo una invasión de ranas que parecían escuerzos, pegajosas y llenas de granos. Enseguida vino otra invasión, de moscas esta vez. Y detrás de las moscas, una de mosquitos que picaban sin asco a los egipcios. Con eso pareció que el faraón cedía, pero no. Se arrepintió de haber vacilado y siguió en sus 13. Todos los animales de los egipcios se enfermaron como si les hubiera dado la fiebre aftosa. Más tarde empezó a granizar granizo tupido. Y cuando paró la granizada, en lugar de aclarar, se puso más oscuro y durante 3 días tinieblas cubrieron toda la región. Pese a eso, el faraón seguía emperrado. Faltaba, sin embargo, la última plaga, que sería la peor. Dios les indicó a los judíos que se prepararan para emprender el viaje, que cada familia matara a un cordero y, si alcanzaba, para que compartiera el asado con sus vecinos israelitas, y que con la sangre del cordero hicieran una señal en la puerta de cada casa, porque mandaría un ángel para matar al hijo mayor de las familias que vivieran en casas que no tuvieran la puerta marcada con aquella señal. Por la noche pasó el ángel exterminador y cumplió las órdenes que traía. No entró en las casas que tenían la marca en sus puertas. La sangre del cordero, figura de Jesucristo, había salvado a los israelitas. El hijo mayor del faraón murió esa noche. Su padre aflojó y permitió que los judíos abandonaran Egipto. Estos emprendieron la marcha, llevándose todo lo que tenían, formaron una larga columna. Al frente de ella se puso Dios en forma de nube. Durante el día la nube brindaba sombra. Al caer la tarde se volvía luminosa y alumbraba el campamento. Llevaban varias jornadas de viaje cuando el faraón cambió de idea nuevamente y envió su ejército para que persiguiera a los judíos trayéndolos de vuelta. Los israelitas alcanzaron la orilla del Mar Rojo y ahí se dieron cuenta de que los soldados egipcios se acercaban. Detrás de él se escuchaba el galope de la caballada y el ruido que hacían al rodar los carros de combate. Al frente tenían las olas que se extendían hasta el horizonte. Aparentemente estaban perdidos. Moisés
se plantó en la playa y levantó su bastón. El mar se dividió al medio, dejando un camino seco para que pasaran los judíos. A los costados del camino, el agua formaba como paredes transparentes donde nadaban los pescados. Los judíos habían avanzado bastante cuando llegaron a la orilla los egipcios. Dudaron estos antes de largarse a perseguirlos, pero al fin se largaron. Cuando los judíos alcanzaban la otra orilla, tenían los soldados sobre los talones. Y no bien pisó la playa opuesta el último israelita, se cerró el mar sobre los egipcios, sus caballos y sus carros de combate. No se salvó ni uno. El pueblo judío se internó en el desierto, siempre con la nube a su frente. Pronto escaseó el agua. La caravana llegó hasta un charco que resultó que el agua estaba abombada. Moisés tiró un pedazo de madera dentro de él y el agua mejoró enseguida. Después se acabaron las provisiones y empezaron los rezonguillos que los israelitas, que eran muy desagradecidos. Pese a eso, Dios mandó una comida extraordinaria que caía del cielo durante la noche y en la cual uno le sentía el gusto que prefería. Le pusieron por nombre maná. Faltó el agua otra vez y vuelta a protestar los judíos que ya maldecían, mejor no nos hubiéramos quedado en Egipto. Moisés golpeó una piedra con su bastón y se formó una fuente fresca y abundante. Más tarde, los israelitas extrañaron los asados y los pucheros de gallina que comían en Egipto, y para no perder la costumbre se pusieron a rezongar. Con infinita paciencia, Dios hizo que aparecieran grandes bandadas de perdices copetonas que caían redondas sobre el campamento, de modo que los judíos tuvieron carne para comer. Pero no fueron felices porque comieran perdices, ya que siempre andaban rezongando y nada les venía bien. Una banda enemiga los atacó. Moisés nombró a Josué para que la combatiera. Mientras los judíos peleaban a las órdenes de Josué, Moisés rezaba con los brazos abiertos para que Dios les diera el triunfo. Cuando Moisés bajaba los brazos, los judíos retrocedían. Cuando volvía a levantar, avanzaban. Moisés estaba cansadísimo, de modo que entre dos le sostuvieron los brazos levantados y Josué ganó la batalla. El objetivo de este encuentro es destacar que el maná es símbolo de otro alimento maravilloso venido del cielo, que es la Eucaristía. En efecto, y es una buena oportunidad también para volver a agradecerle a Dios todos los dones que nos da. A veces somos desagradecidos y a veces también nos quejamos un poco. Yo creo que un cierto, entre comillas, derecho al pataleo, así, uno tiene, como un hijo que quiere a su padre, ¿no? Pero siempre con un gran respeto y sabiendo que si efectivamente Dios quiere aquello es por nuestro bien, o si no quiere concedernos aquello otro es por nuestro bien. Pidámosle al Señor ser agradecidos y especialmente ser agradecidos con la Sagrada Eucaristía, con este regalo maravilloso que nos dejó Dios. Y vamos a hablar ahora un poquito de las verdades del compendio, concretamente de los números 415 a 428, en la que el compendio nos habla de la ley moral y nos dice que es una obra de la sabiduría divina, que esta ley moral prescribe al hombre los caminos y las reglas de la conducta que llevan a la bienaventuranza y prohíbe los caminos que apartan de Dios. Podríamos decir que es como el instructivo, ¿no? Uno cuando compra algún aparato, del tipo que sea, un teléfono, un televisor, ¿no? Siempre viene con un manual de instrucciones que uno lee atentamente, si consigue entender, para que el aparato funcione bien, ¿no? Bueno, el hombre está hecho para seguir, digamos, esa ley moral que Dios ha puesto, que es justamente el camino a la felicidad. El camino a la felicidad eterna en el cielo y el camino a la felicidad en la tierra también. Por eso, si nosotros queremos realmente ser felices, conozcamos la ley de Dios, vivamos la ley moral. Además, Dios ha puesto una ley natural, que es justamente esa ley moral que está en el corazón del hombre, que le permite darse cuenta qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. La ley natural es la participación de la sabiduría y bondad de Dios y permite al hombre discernir.
qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Evidentemente el hombre puede perder el hilo y puede perder la claridad cuando justamente no busca el bien y hace el mal, porque la conciencia, digamos, no siempre está bien formada, no siempre ve las cosas con claridad. A veces la conciencia se puede deformar, por eso es tan importante a la conciencia formarla, y en caso de dudas, preguntar, leer, conocer, enterarse. Pero Dios a todos los hombres, de todos los tiempos, porque esa es una característica de la ley natural, es universal, es inmutable, le ha enseñado qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Para que al hombre no le quede ninguna duda sobre los temas fundamentales, que es el camino al cielo, Dios nos ha dado las tablas de la ley, nos ha dado los mandamientos. En ellas se expresan muchas verdades naturales, prohíbe lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo e indican lo que es esencial. Sin embargo, aun siendo santa, espiritual y buena, no da por sí misma la fuerza y la gracia del Espíritu para observarla, cosa que sí nos dará Jesucristo, con su nueva ley, con su nueva alianza, también nos dará la gracia. Esta nueva ley, esta ley evangélica, proclamada y realizada por Cristo, es la plenitud del cumplimiento de la ley divina. Como todos sabemos, se resume en el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Como dice Mónica Santiago, ¿es la ley? Es la ley de la libertad, porque lleva a actuar espontáneamente. Y dice, la ley nueva se encuentra en toda la vida y la predicación de Cristo y en la catequesis moral de los apóstoles. El Sermón de la Montaña es su principal expresión. Y vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la gracia, ¿no? Y lo que es la justificación. Mónica, la justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Es la acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace justos y santos. ¿Y la gracia? La gracia es un don gratuito de Dios por el que nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él. Porque la gracia es eso, una participación de la vida divina. Es como si Dios nos diera de su sangre. Vieron que la transfusión de sangre, una persona puede recibir esa ayuda de otra, ¿no? Bueno, la gracia es como una transfusión de sangre divina, ¿no? O como también dice la Escritura, si el sarmiento no está unido a la vid, ¿no? Justamente nos estamos unidos a Dios por la gracia. Y estamos unidos a Dios por la gracia, tenemos vida. Si en cambio se corta una rama, se corta un gajo, se lo aleja de la planta, se termina secando. Que es lo mismo que pasa a la persona que ha perdido la gracia de Dios. Y se llama gracia habitual o santificante. Santificante o deificante, porque nos santifica y nos diviniza. Es sobrenatural porque depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios y supera la capacidad de la inteligencia y de las fuerzas del hombre. Escapa, por tanto, a nuestra experiencia. Es cuando nosotros decimos, bueno, estoy en gracia de Dios. Estoy en gracia de Dios cuando estoy en un estado de amistad con Dios. Cuando no se ha cortado, digamos, el gajo de la planta, cuando no se ha cortado el sarmiento de la vid. En cambio, cuando uno justamente por un pecado grave se separa de Dios, pierde la gracia santificante, la gracia habitual o la gracia deificante. Y hay otras gracias, ¿no, Mónica? Además de la gracia habitual, existen otros tipos de gracia. Las gracias actuales, dones en circunstancias particulares. Las gracias sacramentales, que son dones propios de cada sacramento. Las gracias especiales o carismas, que tienen como fin el bien común de la Iglesia, entre las que se encuentran las gracias de Estado, que acompañan al ejercicio de los ministerios eclesiales y de las responsabilidades de la vida. Entonces la gracia es ese don de Dios, ese regalo de Dios, esa ayuda de Dios, ¿no? Los padres tienen el don de la gracia de Estado para ser padres de familia, el sacerdote tiene también la gracia de Estado para ser sacerdote. Las gracias sacramentales son las gracias que da cada sacramento. Los carismas son gracias que están especialmente dados por Dios para el bien de toda la comunidad o de los demás. Muy bien. La gracia previene, prepara y suscita la libre respuesta del hombre, porque Dios no
avasalla al hombre con su gracia. Dios invita, Dios nos quiere dar, pero si uno no quiere buscar la gracia, si uno no quiere aceptarla, si uno la rechaza, Dios a uno no se le impone. Pero, repetimos, previene, prepara y suscita la libre respuesta del hombre, responde a las profundas aspiraciones de la libertad humana y la invita a cooperar y la conduce a su perfección. Mónica, ¿y qué es el mérito? Es lo que da derecho a la recompensa por una obra buena. Respecto a Dios, el hombre de suyo no puede merecer nada, habiéndolo recibido todo gratuitamente de Él. Dios quiere regalarnos justamente un premio y eso es el mérito. Entonces, si estamos unidos a Él, efectivamente, con la unión con Cristo, allí Dios hace valer esos méritos. Por eso los méritos de las buenas obras deben ser atribuidos primero a Dios, o primero a la gracia de Dios, y después a la libre respuesta del hombre. Bien, bajo la moción del Espíritu Santo también podemos merecer, tanto para nosotros mismos como para los demás. Por eso todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a la perfección, todos estamos llamados a conocer a Dios. Mónica, te cedo la palabra para que en pocas palabras nos des tu consejo habitual. En realidad al consejo, gracias Padre Juan María, el consejo nos lo trae Albino Luciani. La verdad que podemos hablar tanto de este Santo Padre, pero brevecito porque los tiempos apremian, podemos decir que fue un gran pedagogo, profesor de teología dogmática, de teología moral, de derecho canónico, de historia del arte, fue doctor en teología en el año 1949, patriarca de Venecia en el 69 y Papa nuestro por 33 días, el Papa de la Sonrisa, ¿se acuerdan? Del 26 de agosto de 1978 hasta el 28 de septiembre de 1978. El año pasado, el 28 de septiembre de 2008, Benedicto XVI lo recordó con unas palabras hermosas. La primera expresión sobre Juan Pablo I que dijo lo recordó como modelo de humildad. Y vamos a ver juntos por qué dijo que es modelo de humildad. Miren lo que nos dice, lo que escribió Juan Pablo I con respecto a su forma de orar. Y dice así: personalmente, cuando hablo solo con Dios y la Virgen, más que adulto, prefiero sentirme niño. La mitra, el solideo, el anillo desaparecen. Mando de vacaciones al adulto y también al obispo, para abandonarme a la ternura espontánea que tiene un niño delante de papá y mamá. Precioso. Pero además dijo algo muy lindo de Juan Pablo I. Lo exaltó como incomparable catequista en las huellas de San Pío X. ¿Quién lo dijo? Benedicto XVI de Juan Pablo I. Y de él vamos a recibir esta sugerencia que quiero compartir con ustedes, papis, que son los primeros catequistas, que es lo que venimos diciendo desde el inicio de esta serie de programas. Los papás somos los primeros catequistas de los hijos. Juan Pablo I, en su libro Catequesis en migajas, recomienda vivamente a los papis de niños jóvenes, a los papás jóvenes de niños pequeños, que no dejen de educar en la fe a los niños desde pequeños. ¿Por qué? Porque si de grande esperamos a que ellos decidan qué camino tomar, sucede que de grandes ellos van a estar con su mirada puesta en sus estudios, en su trabajo. Y de esto Juan Pablo I sabía mucho porque era un gran pedagogo. Y tiene razón, es muy actual esto. Entonces, tengamos presente esta sugerencia que nos la trae Juan Pablo I. No dejemos la educación de la fe de nuestros hijos para que ellos decidan de grandes, porque no van a poder seguir un camino que no les hayamos enseñado o mostrado de chiquitos en la familia. Muy bien, Padre muy Juan bien. María, vos Muchas gracias. Bueno, y continuamos entonces hablando sobre las enseñanzas de la Santa Misa en este documento precioso que es la Instrucción General del Misal Romano. Y quienes estuvieron escuchando el programa la semana pasada recordarán que estamos hablando de los elementos de la plegaria eucarística, ¿no? Y hablamos un poquito que la plegaria eucarística es acción de gracias y es aclamación. Ahora vamos a hablar de otros elementos, unas palabras un poco técnicas que explicaremos brevemente, ¿no? Vamos a hablar de qué es la epíclesis, qué es la anamnesis, la ablación, la doxología, palabras que son un poquito así. La epíclesis, para que no se asusten, es una invocación al Espíritu Santo. Una invocación al Espíritu Santo que en la Santa Misa se hace en dos momentos, antes de la consagración o después de la consagración. Por ejemplo, si les rezo la oración lo van a recordar, el sacerdote dice: bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti.
O cuando dice, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión del Espíritu Santo. O también otra manera es, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti. Esa es la primera epíclesis. Y las segundas comienzan así. Te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. O por ejemplo también dice, te pedimos humildemente que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, seamos colmados de gracia y bendición. Esta es la epíclesis, que es esta petición de gracias al Espíritu Santo. Luego viene la narración de la institución y consagración, que dice Mónica. Por las palabras y acciones de Cristo se realiza el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena, cuando ofreció su cuerpo y sangre bajo las especies de pan y vino, y lo dio a sus discípulos como comida y bebida, y les dejó el mandato de perpetuar el misterio. Y a continuación comienza la anamnesis. La anamnesis es una recordación. ¿Se acuerdan que el sacerdote dice, bueno, este es el sacramento de nuestra fe? Y el pueblo fiel responde, hay 4 maneras, ¿no? Una es, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. O responde, cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. O por tu cruz y resurrección nos has lavado, Señor, etc. Bueno, la oblación, Mónica, por ella en este memorial, la Iglesia y principalmente la que está aquí ahora congregada, ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada. La Iglesia procura que los fieles no solo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que también aprendan a ofrecerse a sí mismos, se perfeccionen día a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí, para que finalmente Dios sea todo en todos. Muy bien. Las intercesiones en las que pedimos justamente por los miembros vivos, por los mismos difuntos, que participen de la redención y de la salvación. Y la doxología final, la plegaria eucarística, termina per ipsum, et cum ipso, et in ipso, por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aclama el pueblo. Y así termina entonces lo que es propiamente la plegaria eucarística. Vamos a dar como sugerencia para los padres 2 ideas también que puede ser útil enseñar a los chicos, ¿no? Por un lado, recordarles cuál es el doble mandamiento del amor, que lo veíamos, ¿no? Como se resume toda la ley de los profetas, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Lo que es la regla de oro, que es Mateo 7:12, que dice Mónica, tratad a los demás como queráis que ellos os traten a vosotros. Y las bienaventuranzas. La verdad que todos estos temas que hemos visto hoy son para hablar muchísimo tiempo, ¿no? De cada uno de ellos. Por eso, padres y catequistas, nosotros les animamos a que aprovechen esto que es una guía cada programa, porque en media hora hablamos de tantos temas, ¿no? Pero les ayudará esta guía a que ustedes después puedan aprovechar estos documentos y algunos otros libros para leer, reflexionar y preparar también después su clase de catequesis de modo tal que los chicos puedan entender un poco todas estas cosas, que si uno le habla de la epíclesis y de la anamnesis, quizá un niño que se prepara a la primera comunión no lo va a entender, ¿no? Pero ustedes sí, padres y catequistas, habiendo entendido estos conceptos, después lo podrán explicar con sus palabras. Bueno, Dios mediante, entonces, la semana que viene nos volveremos a encontrar para hacer nuestro programa número 12. Les agradecemos mucho su participación. Algunos me escriben a juanmariagallardo@gmail.com, quien quiera recibir también estas presentaciones y próximamente también estos programas que los pondremos en formato de internet, haremos unos videitos. Les envío la bendición despidiéndome, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo,
son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.